¿Listos? ¿Sí o no? Pastor, tú me avisas cuando ya estemos listos. Ya. Ok, pues muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mis amados, como siempre, agradeciéndole a Dios por este tiempo que Él nos permite tener para poder seguir siendo edificados, para poder seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, para poder seguir en el Espíritu, creciendo a la estatura del varón perfecto, para poder expresar esa plenitud en Cristo. Amén. Para que podamos testificar que Dios es todo en todos en nosotros. Amén. ¿Sí o no? Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida también a nuestros amados hermanos que están del otro lado de la transmisión, o de aquel lado de la pantalla, ya que nos están viendo por el internet. A todos ustedes que nos están viendo en algún otro país, alguna otra nación sobre esta tierra, sea también bienvenido. Como siempre, un honor y un placer poder servirle. Y nada, pues estamos viendo estamos aprendiendo, ¿verdad? Este estudio lo he querido llevar de la mano, paso a pasito, en donde hemos estado disfrutando de muchas cosas, pero en general creciendo y siendo edificados y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que nosotros estábamos viendo la semana pasada, estábamos viendo acerca de que Adán era un hombre bueno. ¿Se acuerdan que Adán comió del árbol del bien y del mal? Por lo tanto, Adán era un hombre que sabía el bien y sabía el mal. Pero este hombre que conocía el bien y que conocía el mal era un hombre dual, porque un día está de buenas, otro día está de malas, un día hace el bien, otro día hace el mal, por causa de esa dualidad llamada pecado, que es un conocimiento del bien y del mal que entró a gobernar su mente, que lo apartó del conocimiento de Dios y que le hizo ser un hombre con una mente reprobada, con una mente vana, con una mente entenebrecida, con una mente carnal, con una mente enemiga, con una mente extraña y enemiga de Dios. Y este hombre Adán, como decíamos la semana pasada, pues no es el propósito, o no es en quien Dios va a cumplir su propósito eterno, sino que este hombre ahora, después de estas condiciones y con estas características, lo único para lo que él sirve es para estar muerto. ¿Por qué? Porque este hombre definitivamente no puede ser usado por Dios en aras de poder cumplir el propósito eterno del Padre en la tierra, o el propósito eterno de Dios en lo cronológico. Así es que Adán era un buen hombre, pero Adán estaba muerto, porque nosotros no fuimos creados para ser buenos, sino para ser perfectos. Por eso nunca el plan de Dios fue mejorar a Adán. Por eso la iglesia no tiene como objetivo el hacerte un mejor hombre, el hacerte una mejor mujer, el que seas un mejor padre, el que seas un mejor esposo. No, ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no tiene por propósito mejorar a Adán. La iglesia tiene como propósito destruir a Adán. Lo dice Romanos 6:6, que Cristo destruyó el viejo hombre para librarnos del cuerpo de pecado. Es destruir a este hombre llamado Adán, a fin de poder crear a un nuevo hombre, a una nueva creación, a ese nuevo hombre llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ya no tiene nada que ver con el Adán terrenal, sino que ahora tiene que ver con el Cristo celestial, con el Cristo resucitado y con el Cristo espiritual. Amén. Así es que Adán era un hombre bueno terrenalmente hablando, pero el nuevo hombre, la iglesia, la nueva creación, es perfecto espiritualmente hablando. Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ponte a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: el propósito del evangelio es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, Cristo en mí y yo en Cristo hace que delante del Padre yo sea perfecto.
Por eso Jesús dijo por ahí en los evangelios: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchos dicen: es que yo no puedo ser perfecto. Seguramente eso lo citó Jesús por él mismo, porque yo jamás podré ser perfecto. Pero yo quiero que usted entienda una cosa: hablar de la perfección es hablar de una perfección espiritual que en Cristo nos ha sido imputada, nos ha sido otorgada, en aras de que nosotros podamos ser perfectos delante del Padre. ¿Qué es ser perfecto? Que Él nos ve libres del pecado, libres de la condenación, libres de la muerte, libre del viejo hombre, libre del diablo y libre de todas aquellas cosas que nos condenaban a muerte. Eso es ser perfecto delante del Padre, delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mi Dios. Entonces, mire qué interesante. Mire qué interesante, déjeme aquí poner un poquito de fondo musical. Vamos a ver. Qué interesante entonces que el plan, el propósito, la economía de Dios no es que el hombre sea bueno en Adán, sino que el hombre sea perfecto en Cristo. En Adán nosotros éramos buenos y malos. En Cristo nosotros somos perfectos. Por eso Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El propósito de Dios es que espiritualmente hablando nosotros seamos seres perfectos, que espiritualmente hablando nosotros tengamos acceso directo a la presencia de Dios en nosotros. Ser perfecto significa que Dios puede venir a vivir dentro de ti. Ser perfecto significa que el Espíritu puede habitar dentro de ti para que seas el templo de Dios, para que seas el templo del Espíritu Santo, para que seas el cuerpo de Cristo, para que Dios a través de ti pueda manifestarse y pueda darse a conocer al mundo entero. Si usted no fuera perfecto en Cristo, Dios no podría hacer de usted su morada. Si usted no fuera un vaso perfecto en Cristo, Dios no podría vivir en usted y expresarse y manifestarse y darse a conocer a través de usted. Pero por cuanto Cristo nos hizo perfectos, es que dejamos de ser buenos, dejamos de ser malos, dejamos el conocimiento del bien y del mal a fin de poder estar en el conocimiento de Dios, que es Cristo. Tremendo. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de este asunto que es muy interesante, porque yo tengo que entender que cuando Adán fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, cuando él recibió la Neshama, la Nefesh y el Ruach para poder relacionarse con lo santo y para poder relacionarse con lo material, con las cosas creadas, cuando él tenía conciencia de lo santo y tenía conciencia de él mismo, a través de sus instintos tenía relación con Dios y se paseaba con Dios y hablaba con Dios, y a través de la creación él podía entender a Dios. Quiero que usted entienda algo. Siempre el plan de Dios, siempre el propósito de Dios fue Cristo, nunca fue Adán. Amén. Entonces, yo tengo a un Adán que conoce el bien, tengo a un Adán que conoce el mal después de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora yo tengo un hombre dual, repita, dual. ¿Qué es dual? Con una dualidad. Sabe hacer el bien, sabe hacer el mal, pero no es un hombre perfecto. Es un hombre bueno, pero no es un hombre perfecto. Es un hombre bueno, pero Dios no puede cumplir, repita conmigo, Dios no puede cumplir su propósito en hombres buenos. Dios necesita hombres perfectos para cumplir su propósito. Dios solamente puede cumplir su propósito a través de hombres perfectos, a través de espíritus hechos perfectos en Cristo. En Adán, un hombre bueno y un hombre malo, un hombre con conocimiento del bien y del mal, Dios no puede cumplir su propósito, porque no es perfecto. Este hombre llamado Adán, que no tiene la vida de Dios, nunca va a poder obedecer al Padre porque no tiene la vida de Dios en él. Es bueno,
Este hombre conoce a Dios, este hombre se relaciona con Dios, este hombre tiene una conciencia de los santos, tiene una conciencia de él mismo, tiene una conciencia de lo que le rodea a través de la creación que Dios le ha dado. Pero este hombre no puede obedecer a Dios porque la vida Zoe de Dios no está dentro de él. Este hombre nunca participó de la vida de Dios porque Dios puso en el huerto del Edén dos árboles. En medio estaba el árbol de la vida que representa y es un tipo, una figura y una sombra de Cristo, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal que representa el pecado, y Adán no comió nunca del árbol de la vida que representa a Cristo para tener la vida de Dios, sino que él se hizo un pecador muerto por causa del conocimiento del bien y del mal. Así es que este hombre que no tiene la vida sobre de Dios, este hombre que no participa del árbol de la vida, tarde que temprano va a tomar malas decisiones que lo van a llevar a la muerte. Un hombre que no tiene la vida de Dios siempre toma decisiones que lo llevan a vivir en muerte. Es decir, una vida biológica, pero muerto espiritualmente. Amén. Entonces quiero que entienda algo, porque hoy voy a hablar un poco de cómo Dios se relaciona y cómo Dios guarda y cuida a este hombre hasta la manifestación de Cristo. Como este hombre no comió en el Edén del árbol de la vida que es Cristo, ahora Dios tiene que preparar un tiempo para manifestar a Cristo, o Dios ya tenía preparado un tiempo para manifestar a Cristo. En Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, este hombre, en tanto viene Cristo para ser perfecto y para que Dios pueda usarlo como un vaso, como un recipiente, en donde Cristo, en quien Dios cumple el propósito, pueda habitar y manifestarse a través de él. Ahora Dios tiene que tener con él una serie de regulaciones para tratar con él y para cuidar de él. Y mire lo primero que hace. Lo primero que hace Dios es darle leyes y mandamientos. ¿Usted se acuerda? ¿Qué fue lo que le dio a Moisés? Leyes y mandamientos, escritos en tablas de piedra. 613 mitzvot, dicen los judíos, que no son otra cosa que 613 mandamientos, que son los mandamientos que realmente Dios quería que el pueblo obedeciera. Lo demás son añadiduras de los ancianos y tradiciones del pueblo. Pero yo quiero que entienda algo, mi amado, y quiero que lo entienda bien. Dios le da estas leyes y le da estos mandamientos, y cuando usted ve allá en Deuteronomio que dice, si tú obedeces, todas estas bendiciones te van a seguir o van a ser tuyas, pero si tú desobedeces haciendo el mal, todas estas maldiciones vendrán en tu contra. ¿Cuántos han leído Deuteronomio? Cuando dice que si Adán era obediente a la ley, entonces si Adán era obediente haciendo el bien que la ley decía, él iba a vivir una vida bendecida, pero que si él era desobediente haciendo el mal, entonces le iban a tocar vivir ciertas maldiciones como consecuencia del mal, ¿sí o no? Entonces Dios le da mandamientos. Escúchame, ¿por qué? Porque Dios sabe que este hombre no es perfecto y no puede obedecer a Dios. Un hombre que no tiene la vida de Dios no puede obedecer a Dios. Un hombre que no tiene la vida de Dios no puede ser obediente a Dios. Y tarde que temprano, como Adán, va a terminar rebelándose, desobedeciendo y comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, después de que Adán se constituyó pecador, toda la raza humana ya es pecadora. Ni antes de que Adán fuera pecador, ni después de que Adán fue pecador, tenía la vida Zoe de Dios. Entonces Adán estaba molado por donde la vieras. Pero lo que Dios hace es decirle, si tú haces el bien, yo te voy a bendecir. Si tú haces el mal, te van a tocar todas estas maldiciones. Entonces mire lo que está haciendo Dios. Como Dios sabe que el hombre pecador, que el hijo de Adán, llamado hijo del diablo, como usted ya se lo expliqué la semana pasada, que como Adán no puede obedecer la voluntad de Dios porque no tiene la vida Zoe de Dios, y él puede, como un hombre dual, hacer el bien y el mal, Dios le dice, si haces el bien te voy a bendecir, si haces el mal vas a ser maldecido.
Entonces, lo que Dios está haciendo a través de los mandamientos y de las leyes que le da a Adán es guardándolo en la bendición, haciendo el bien, y manteniéndolo lejos y apartado de la perdición y la maldición, haciendo el mal. Es decir, Adán tiene que decidir si hacer el bien para ser bendecido o hacer el mal para vivir en maldición. ¿Qué crees que escoge Adán? ¿El bien para ser bendecido o el mal para vivir en maldición? Entonces el propósito de la ley, ponme atención, el propósito de la ley era cuidar al hombre haciendo el bien, para apartarlo de hacer el mal, para evitar que el hombre haciendo el mal se pervirtiera más de lo que ya estaba pervertido, como lo vamos a ver a continuación. Mientras, para que de esta manera Dios cuidara al hombre mientras venía Cristo, para hacer perfecto al hombre, en donde el hombre ya no tenía que hacer ni el bien ni el mal, sino que con la vida Zoe de Dios podría hacer la voluntad de Dios siendo obediente. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios le da mandamientos al hombre para que el hombre se disponga a hacer el bien o el mal y él decida qué es lo que quiere obtener. Y como Dios sabe que el hombre, dentro de su maldad, siempre va a buscar la bendición, porque no me digas que un hombre busca vivir en maldición. Digo, Adán está muerto, pero no es tonto. ¿Estás de acuerdo? Y Adán busca la bendición, aunque sabe que hace lo malo y aunque sabe que es un desobediente y rebelde. Entonces, lo que Dios hace es preservar a Adán a través de ponerle leyes y decirle: si tú guardas estas leyes, yo te voy a bendecir. Entonces, Adán anda esforzando, repito, Adán se esfuerza por hacer lo bueno a fin de obtener la bendición. ¿Cómo obtenía la bendición? ¿Por medio de la gracia o por medio de sus esfuerzos y de sus obras? Por medio de los esfuerzos y las obras. Porque para que Adán pudiera ser bendecido, él necesitaba hacer el bien. No era gracia. La gracia es: no importa lo que hagas, yo te doy esto. Pero la ley dice: ¿quieres bendición? Entonces haz el bien, porque si no haces el bien, no te voy a bendecir, sino que vas a vivir en maldición. Entonces, mire qué importante es entender a Adán, porque hoy en día hay muchas personas enseñándole a la iglesia que tienen que guardar mandamientos y leyes escritas en tablas de piedra que le fueron dadas a Moisés, sin entender para qué fueron dadas estas leyes y estos mandamientos de parte de Dios a Moisés para que se los diera a Adán. Entonces, la condición de Dios era: Adán, como tú no tienes mi vida, no puedes ser obediente. Mientras Cristo, porque tú no comiste del árbol de la vida en el huerto, hasta que Cristo venga, vas a tener mi vida y vas a poderme obedecer. Pero ahora tú eres un hombre dual que hace el bien y hace el mal. Yo tengo que regular tu conducta ofreciéndote a través de mis leyes y mis mandamientos bendición si obras bien o maldición si obras mal. ¿Qué eliges, Adán? Entonces Adán, como ya le dije, está muerto pero no es menso. Entonces él dice: no, yo prefiero hacer el bien a fin de tener bendición. Entonces cuando Adán decide hacer el bien a fin de vivir en la bendición, eso lo aparta ¿de qué? Del mal. Lo aparta de la perversión y de la depravación del mal. Es decir, el hombre ya está perdido en el pecado, pero la ley lo que está haciendo de parte de Dios es cuidar a este hombre, siendo un ayo, dice Gálatas. Es un cuidador, un tutor que cuida a Adán, haciendo el bien para que obtenga bendición y que no se deprave y se pierda más de lo que ya está haciendo el mal. ¿Me está entendiendo? Cuando Cristo venga, le pregunto, ¿no dice la carta a los Efesios que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Entonces, en Cristo la bendición es porque hagas el bien, porque hagas el mal o por gracia.
En Cristo es por gracia. En Cristo la bendición viene por gracia a través de la vida Zoe de Dios que está en ti. Entonces, cuando Cristo se manifiesta, la vida Zoe de Dios viene al hombre, y esa vida Zoe de Dios hace que el hombre sea bendecido en Cristo, ya sin obras buenas, sin obras malas, sino por causa de la gracia y de la naturaleza de Dios en el hombre. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, venido Cristo, el hombre necesita seguir viviendo en el bien o necesita seguir viviendo en el mal. Necesita seguir pensando si hace el bien para ser bendecido o el mal para ser maldecido. No, ¿por qué? Porque en Cristo no solamente soy bendecido y dejo de hacer el bien y el mal, sino que en Cristo ya no necesito obrar para tener bendición. En Cristo por gracia soy bendecido, y además la vida de Dios hace que yo sea obediente. Ya no me tengo que esforzar como Adán por hacer lo bueno, porque Dios no quiere que haga lo bueno, Dios quiere que haga su voluntad. Y lo bueno y la voluntad de Dios son dos cosas diferentes. Le voy a explicar. Cuando Jesús le dice a Pedro que iba a ir a Jerusalén para ser crucificado y para morir, Pedro le dice: Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Yo no voy a permitir que tú vayas a Jerusalén a morir, porque yo quiero lo bueno. Y entonces, ¿qué le dice Cristo? Quítate delante de mí, Satanás. Oye, Señor, ¿por qué me dice Satanás si yo quiero lo bueno? Por eso, porque lo bueno proviene del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es gobernado por la serpiente. Porque yo no quiero que hagas lo bueno, yo quiero que hagas... Connie, ¿puedes ayudar a Felipe, por favor? Quiero que hagas mi voluntad. ¿Me está entendiendo? Lo bueno y la voluntad de Dios son dos cosas diferentes. Póngame atención. ¿De dónde, de qué árbol procede lo bueno? Del bien y del mal. ¿Y de qué árbol procede la voluntad de Dios? Del árbol de la vida. Póngame atención. Del árbol de la vida procede la voluntad de Dios. Del árbol de la ciencia del bien y del mal procede lo bueno y lo malo. Si yo hago lo malo y si hago lo bueno, ¿de qué árbol estoy comiendo? Del árbol de la ciencia. Si yo hago la voluntad de Dios, ¿de qué árbol estoy comiendo? Del árbol de la vida. ¿A quién representa el árbol de la ciencia? A la serpiente, que es el pecado. ¿A quién representa el árbol de la vida? A Cristo, que es el espíritu y la justicia de Dios. Por lo tanto, el bien y la voluntad de Dios son dos árboles diferentes, mi amado. Y cuando la Biblia dice que Dios nos creó para hacer buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, no se refiere a las obras buenas del árbol de la ciencia, sino que se refiere a la voluntad de Dios procedente del árbol de la vida. Aleluya. Entonces, Adán solamente puede hacer el bien y el mal del árbol de la ciencia, pero Cristo es el árbol de la vida que puede hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando la vida de Dios en Cristo viene al hombre, el hombre no solamente ya no tiene que hacer el bien para ser bendecido, y tampoco ya tiene que hacer el mal para ser maldecido, pues en Cristo ya Él es bendecido por gracia, y en Cristo Él ya no come del árbol del bien y del mal, sino que ahora puede hacer la voluntad de Dios, porque ahora Cristo está dentro de Él y la vida de Dios está dentro de Él. Amén. Amén. Le pregunto, ¿está entendiendo que Adán necesitaba hacer cosas buenas para ser bendecido? Yo en Cristo, ¿qué necesito hacer para ser bendecido? Nada. Cristo en mí me ha bendecido y además produce en mí obediencia para hacer la voluntad de Dios. No solamente Cristo me bendijo en lugares celestiales con toda bendición espiritual viniendo a mí, sino que también me hace obediente a la voluntad de Dios, para que yo no viva en el bien y tampoco en el mal, sino para que ahora yo viva en la voluntad de mi Padre. Aleluya. Entonces, escuchen lo que le voy a decir. No podemos enseñarle leyes y mandamientos escritos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para quién eran las leyes y los mandamientos? ¿Para la iglesia o para Adán? ¿Para aquel que tiene a Dios viviendo dentro de él? ¿O para Adán, que nunca tuvo la vida de Dios viviendo dentro de él? ¿A quién le dio Dios leyes y mandamientos?
¿A Cristo o al nuevo hombre que está en Cristo? ¿O a Adán que no tenía la vida de Dios dentro de él? Entonces, ¿para quién son las leyes de Moisés? ¿Para el nuevo hombre que es la iglesia o para Adán sin Cristo? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso, todo aquella persona que enseña que usted tiene que guardar mandamientos escritos en tablas de piedra, toda aquella persona que enseña que usted tiene que guardar leyes y mandamientos externos que le fueron dados a Adán, lo está llevando a vivir en la ley, lo está llevando a vivir en Adán y lo está llevando a vivir en un estilo de vida de maldición. Le voy a explicar por qué. Porque la ley solamente puede bendecirte si eres obediente en toda la ley. Pero si rompes un mandamiento, rompiste toda la ley y entonces te toca la maldición. Por eso Cristo redimió a aquellos que vivían en la ley de la maldición de la ley, hecho maldición por ellos, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ningún hombre podía guardar toda la ley. Por eso Cristo viene a redimir de la maldición de la ley a los que vivían bajo la ley y que no podían guardar toda la ley. Aunque se esforzaran, Santiago 2:10 dice que si quebrantaban un punto, eran culpables de todos. ¿Me está entendiendo, mi amado? ¿Sabe? Quiero que piensen esto. Quizás usted, igual que yo, durante muchos años se hizo la misma pregunta que yo me hice. Muchos años yo me preguntaba cuál fue la diferencia entre Adán y Jesús. Porque cuando yo veía a Adán y a Jesús, como le expliqué hace 2 semanas, yo pensaba que ambos tenían la vida de Dios. Y yo decía, ¿cómo si Adán y Jesús los dos tenían la vida de Dios? ¿Cómo Adán desobedeció y Jesús obedeció? Y siempre me llegaba este pensamiento: es que Jesús sí vivía en el espíritu y Adán no aprendió a vivir en el espíritu sino en el alma. Y yo decía, bueno, pero si los dos tenían la vida de Dios y la vida de Dios produce obediencia, ¿por qué Adán desobedeció? Y no me quedaba claro el pensar por qué Adán había sido desobediente y rebelde y Jesús sí había obedecido y había sido obediente durante la tentación en el huerto del Edén. Ahora quiero preguntarle, ¿quién llevó a Jesús a ser tentado al desierto? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? El diablo lo llevó. El Espíritu Santo lo llevó. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí o no? ¿Quién lo llevó al desierto? Entonces le voy a decir una cosa: para aquellos que no quieren ser tentados por el diablo, claro, aquellos que no quieren ser tentados por el diablo no entienden el principio. ¿En dónde estaría la victoria del nuevo hombre si no tienes tentación? ¿Cómo tú podrías mostrar que estás en Cristo y en el nuevo hombre si la tentación no viene a probarte como probó Jesús? Muchos le dicen al diablo: fuchi, sáquese de aquí, no se me acerque porque soy de Cristo. No, espérate. El diablo que está dentro de mí, o que está dentro, bueno, no está dentro de mí. La concupiscencia que aflora cuando vives en la carne, cuando decides vivir en la carne, esa concupiscencia tiene que tentarte para que el nuevo hombre demuestre que tú eres una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo ya fue destruido, ¿sí o no? Para los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo no somos tentados por el diablo, pero nunca caemos en su tentación como Jesús, porque Jesús fue sin pecado, porque Él era nacido del Espíritu, amén. Entonces, fíjese lo que le voy a explicar. Si ambos tenían la vida de Dios, me preguntaba yo, ¿por qué uno pudo obedecer y el otro no pudo obedecer? Hoy puedo entender, y creo que usted también ya lo entiende. La diferencia es que Adán nunca tuvo la vida Zoe de Dios, pero Jesús sí tenía la vida Zoe de Dios en Cristo, amén. Entonces, que este misterio se ha revelado, el hecho de que Adán nunca tuvo la vida de Dios dentro de él, pero Jesús tenía la vida de Dios dentro de él en Cristo. Es sumamente importante entender este misterio para entender que mientras una persona no tiene la vida Zoe de Dios, va a vivir ¿en quién? ¿En Cristo o en Adán? ¿Y cómo está Adán? Adán está fregado, ¿sí o no? Adán está desgraciado porque la gracia no está en él.
Entonces, cuando un hombre no tiene la vida Zoe de Dios en él, ese hombre siempre va a desobedecer y siempre se va a rebelar en contra de la voluntad de Dios. Tú puedes ver quién anda en Adán, porque ese hombre o esa mujer siempre están desobedeciendo y rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Porque la característica de Adán es desobediencia y rebelión por la falta de la vida de Dios dentro de él. Pero la característica de Jesús es completa obediencia a la voluntad de Dios por causa de la vida de Dios en él. Denle un aplauso al Señor. Entonces fíjese lo que le voy a decir. ¿De parte de quién venían las leyes y los mandamientos que le fueron dados a Adán? Venían de parte de Dios, ¿no? Dice la Escritura que le fueron dados mandamientos por el Espíritu, ¿sí o no? Eran mandamientos espirituales, ¿sí o no? Dados por los ángeles, ¿sí o no? Ahora le voy a preguntar, ¿Adán podía guardar esos mandamientos espirituales dados por Dios? ¿Podía o no podía? No importa si tú le das leyes y mandamientos espirituales de parte de Dios y escritos a Adán. No importa que tú le des leyes y mandamientos espirituales escritos de parte de Dios a Adán. Adán siempre va a desobedecer esos mandamientos y esas leyes porque no tiene la vida Zoe de Dios dentro de él. No importa si le das 613 mitzvot, no importa si le das 2 tablas de piedra o le das 1000 tablas de piedra, todos los mandamientos espirituales de parte de Dios que le des a Adán no los va a obedecer. ¿Me está entendiendo? En México tenemos un dicho que dice: se los pasa por el arco del triunfo. Adán le vale sombrilla. Adán hace lo que él quiere. Adán vive en su carne. Adán vive apartado de la voluntad de Dios. Entonces quiero que entiendas algo. Ponme atención y te pregunto. Entonces, ¿Dios le dio la ley a Adán para transformarlo y para perfeccionarlo? ¿O le dio las leyes para mostrarle que era un pecador y que estaba muerto? Dios nunca le dio las leyes a Adán para transformarlo, porque Dios sabía que el hombre no puede ser transformado con leyes y mandamientos. ¿Cuál es la única forma de que el hombre fuera transformado? A través de Cristo. La única forma de que Adán pudiera ser transformado era con Cristo, no con leyes y mandamientos, mi hermano. Las leyes que Dios le dio a Adán, las leyes espirituales que Dios le dio a Adán, era para que Adán conociera el pecado y entendiera que él, aunque era el pueblo de Dios, también estaba muerto en sus pecados y necesitaba también a Cristo para ser perfecto, para ser perfeccionado. La ley no podía justificar ni podía darle vida al hombre. La ley no podía justificar ni podía darle vida a Adán, ni podía ser perfecto a Adán, porque Adán no podía obedecer la ley porque no tenía la vida de Dios viviendo dentro de él. Entonces la ley fue un ayo que cuidaba de Adán para que no se desbordara en sus instintos animales y bestiales, como lo vamos a ver en qué se convirtió Adán, hasta que Cristo se manifestara y la vida Zoe de Dios viniera al hombre para transformarlo y hacerlo perfecto. ¿Qué era lo que iba a transformar y hacer perfecto a Adán? ¿Las leyes que le dio Dios a Moisés o Cristo cuando Cristo se manifestara? ¿Saben? Todos los días en el Facebook me encuentro con amados hermanos que han nacido de nuevo, que son mis hermanos en Cristo, pero que no les queda claro este misterio o no les queda claro este principio. Y pelean conmigo diciendo que tengo que obedecer las leyes y los mandamientos que Dios le dio a Moisés porque son espirituales y por cuanto son espirituales yo los tengo que obedecer. Y yo le digo, ¿y cómo tú vas a obedecer algo que le fue dado a un hombre que no podía obedecer? Es que yo enseño a la iglesia a vivir en la Torah porque la Torah es
Cristo. No, mi hermano, la Torah no es Cristo. Cristo es el verbo. Cristo es Dios. Y Dios mandó a Moisés que escribiera la Torah. Son dos cosas completamente diferentes. Adán necesitó leyes y necesitó mandamientos escritos para cuidarlo de no conducirse o de no encaminarse hacia la perversión del mal, y para que se condujera hacia el bien, hasta que Cristo trajera la vida Zoe de Dios, para que ahora la nueva criatura en Cristo se conduzca mediante el árbol de vida en la voluntad del Padre, siendo obediente a la voluntad del Padre. ¿Por qué soy obediente a la voluntad del Padre? ¿Porque tengo mandamientos fuera de mí o porque la vida de Dios en Cristo está dentro de mí? ¿Qué es lo que me hace ser obediente? ¿Tener reglamentos externos dados a Moisés o tener la vida de Dios en mí a través de Cristo? Póngame atención a lo que le voy a decir. Una vez que Cristo se manifiesta, una vez que Cristo el Hijo aparece en escena, Adán, aquel hombre sin la vida Zoe de Dios, desobediente y rebelde, debe de morir. ¿Debe de qué? ¿Qué tiene que pasar con Adán? ¿Mejoramos a Adán con leyes y mandamientos escritos? ¿Las leyes y los mandamientos eran para mejorar a Adán y hacerlo buen hombre? ¿O las leyes y los mandamientos eran para cuidarlo mientras venía Cristo? Y una vez que viene Cristo matamos a ese hombre. Fíjense lo que les estoy enseñando. El propósito de la ley es: te voy a dar leyes para cuidarte haciendo el bien. Mientras Cristo viene, te voy a bendecir si haces el bien, y de esa manera te voy a llevar a conducir hacia el bien, para que no te me desenfrenes en el mal. Pero cuando Cristo venga, tú ya no necesitas ni las leyes que yo te di fuera, porque ahora Dios va a vivir en ti y Él te va a enseñar a vivir en la voluntad de Él. Y no solamente eso, sino que además de eso, vas a tener que morir, porque Adán no sirve para cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando aparece Cristo, ¿qué le tiene que pasar a Adán? Dile, di conmigo, cuando Cristo aparece, cuando Cristo se manifiesta, hay que darle chicharrón a Adán. Ahora le pregunto, ¿Cristo ya se manifestó hace cuántos años? ¿Hace cuántos años Cristo se manifestó? ¿No hace 2018 años Cristo se manifestó? Le pregunto, ¿cómo tiene que estar Adán actualmente? ¿Y por qué no está muerto? ¿Por qué en muchos aún Adán sigue vivo? ¿Y por qué en muchos Adán sigue siendo desobediente y rebelde al Padre? ¿Por qué muchos Adanes aún no han muerto y no están experimentando la vida Zoe de Dios en Cristo? Si no es por ignorancia y por propio rechazo por voluntad de ellos mismos. La ignorancia en el desconocimiento de estos principios o el rechazo a la vida Zoe de Dios en Cristo hace que Adán siga vivo y que Adán todavía se exprese a través de muchos seres humanos que están rechazando la obra de Dios, la obra de Cristo. Entienda esto, por favor. Si Adán no tenía la vida de Dios, entonces él debe de morir, porque el plan de Dios nunca fue Adán. El plan de Dios siempre fue Cristo, que trajera la vida de Dios a los hombres para que los hombres fueran parte del propósito del Padre. Denle un aplauso al Señor. Entonces Adán no puede ser mejorado ni puede ser perfeccionado, sino que solo tiene que ser crucificado. Adán no puede ser mejorado ni perfeccionado. Adán tiene que ser crucificado a fin de que Cristo el Hijo se exprese y se manifieste a través de nosotros. Porque mientras Adán vive, Cristo no puede vivir en mí. Pero cuando Adán muere, entonces Cristo vive en mí, se expresa a través de mí. Mire cómo dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Adán, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo para el Hijo de Dios. Pablo dijo: mientras Adán vive, Cristo no puede vivir en mí, pero cuando Adán muere, entonces Cristo vive en mí. Repita conmigo: mientras Adán vive, Cristo no puede vivir en mí, pero cuando Adán muere,
Entonces Cristo vive a través de mí. Entonces, ¿qué impide a Cristo que se manifieste a través de ti? ¿Y dónde tiene que estar Adán? Voltea a ver a la persona que dice por ahí y dile, si no habías entendido este principio, es tiempo de que te mueras, Adán. Dile, es tiempo de que te mueras, Adán. Porque Cristo solamente se va a poder manifestar en la medida que Adán esté muerto. ¿Cristo se puede manifestar si Adán está vivo? No. Entonces fíjese lo que le voy a decir. No pierda su atención. No pierda la atención de la predicación. Muchos hoy en día pretenden que Adán, aquel viejo hombre que se esforzaba por guardar los mandamientos, las reglas y las leyes espirituales externas que Dios le dio a Moisés fuera de él, pretenden traer a ese hombre al nuevo pacto. ¿Sabes por qué? Porque dicen, si tú quieres ser bendecido necesitas guardar todos los mandamientos. Y te pregunto, ¿esos mandamientos eran para el nuevo hombre o eran para Adán? ¿A quién condicionó Dios para darle bendición si hacía lo bueno? ¿A la iglesia o a Adán? Entonces tú no puedes decirle a la iglesia, mira, que si tú quieres ser bendecido y quieres que Dios te bendiga, necesitas obedecer la ley, necesitas obedecer los 613 mitzvot, necesitas obedecer los 10 mandamientos, necesitas obedecer todo lo que está escrito en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todo eso. No, mi hermano. Porque si tú enseñas eso a la iglesia, lo que tú estás diciéndole a la iglesia es, Adán puede venir al nuevo pacto y Adán puede en el nuevo pacto obedecer lo que no pudo en el antiguo pacto. Y la pregunta es, en el nuevo pacto, ¿dónde tiene que estar Adán? Crucificado. Adán no puede ser parte del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es Cristo manifestando la vida de Dios en mí, pero una vez que Adán murió. Entonces lo que están tratando de hacer hoy en día muchos es enseñarle a la iglesia que ahora ellos pueden hacer lo que Adán no hizo, que ahora ellos pueden guardar y obedecer todas estas leyes y todas estas reglas espirituales que Dios le dio externamente en tablas de piedra a Moisés. Y le dicen a las personas, si tú guardas todo esto, tú vas a ser bien bendecido. Todas las bendiciones que Dios escribió allá en la Torá te van a alcanzar. Y yo le pregunto, ¿estamos en el nuevo pacto, en el nuevo hombre en Cristo, siendo el nuevo hombre la iglesia en Cristo? ¿O estamos en el antiguo pacto en Adán, el viejo hombre sin la vida de Dios? ¿Saben? Muchos en el Facebook dicen, la Torá con sus mandamientos y sus leyes deben de guardarse actualmente. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque no entienden que Cristo, el Hijo, es perfecto y sin pecado. ¿Y dónde está Cristo el Hijo? ¿Y cómo es Cristo el Hijo? Perfecto y sin pecado. Entonces te pregunto, ¿Cristo necesita leyes? ¿Cómo es Cristo? ¿Necesitas enseñarle leyes y mandamientos a Cristo? Ponme atención a lo que te voy a decir. Mira lo que dice Juan 1:1. Y vamos, porque hay gente nueva aquí que necesitamos enseñarle. Juan 1:1. Mira cómo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo Cristo, y el verbo Cristo era con Dios, y el verbo Cristo era Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. Por eso Cristo es un misterio que tiene que ser revelado, porque Cristo estaba escondido dentro de Jesús, el vaso, pero la iglesia estaba escondida dentro de Cristo, la simiente. Aleluya. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías. El niño es Jesús, pero el hijo es Cristo. Repita, Jesús y Cristo son el vaso y Dios. ¿Quién es Dios? Cristo. ¿Quién es el vaso? Jesús. Entonces, Cristo, que es Dios, usó un vaso llamado Jesús para expresarse y manifestarse en la tierra. Después de que Jesús, el vaso, subió a la cruz, murió y Cristo resucitó, ¿quién es el vaso? Repita, la iglesia. ¿Y quién es el tesoro? Repita, Cristo.
Entonces, hoy en día, ¿cuál es la forma de expresarse de Dios? En el inicio del nuevo pacto, Dios se expresaba a través de Jesús como el vaso. Hoy en día, el vaso de Dios es la iglesia a través de donde Él se expresa. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Pablo dice que cuando a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en mí, dice. Y dice que el misterio que estaba oculto, pero a Él le fue revelado. ¿Qué misterio? Que Cristo es Dios. Dice primera carta a Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Repita, Dios se manifestó en carne. Entonces, ¿quién es Dios? Repita, Cristo es Dios. Se manifestó en carne. ¿Qué es Jesús? Repita, carne. Entonces, el misterio de la piedad es Dios, que es Cristo, manifestado dentro del vaso de carne llamado Jesús. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Y qué es Cristo? Entonces, ¿dónde está Dios? Por eso yo soy el templo de Dios y por eso yo soy el templo del Espíritu. ¿Dónde está Cristo? Ahora fíjense lo que le voy a preguntar. Si Cristo es Dios y Cristo que es Dios está en mí y nosotros somos su cuerpo, le pregunto, ¿usted cree que le podemos enseñar leyes y mandamientos escritos para que los obedezca? Imagínense que usted le dice a Cristo, oye, que tienes que aprender todas las tablas de Moisés para que podamos obedecer al Padre. ¿Usted cree que le puede decir a Cristo que es Dios, que Él tiene que aprenderse mandamientos escritos? ¿Quién dio esos mandamientos escritos? ¿No fue a través de Cristo que los dio? ¿No era la palabra? ¿Cómo era la palabra en el antiguo pacto? Escrita. ¿Cómo es la palabra en el nuevo pacto? Viva, encarnada. Entonces, no es la misma palabra viviendo en ti. Quien conoce todo esto y no se lo tienes que enseñar. ¿Cómo le vas a enseñar a Dios dentro de ti a guardar mandamientos escritos que Él mismo le dio a Moisés? Es absurdo, mi hermano, que hoy en día los judaizantes o la gente que no entiende estos principios te digan, es que tienes que aprenderte todo lo que está, las leyes que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio, en Levítico, para que los vivas. Oye, pero ¿cómo le voy a enseñar a Cristo que vive en mí, que es Dios, leyes y mandamientos que Él creó, que Él diseñó y que Él le dio a Moisés? ¿Quién le dio esas leyes a Moisés? Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Tú crees que yo le puedo enseñar a Dios sus leyes que Él le dio a Moisés? ¿O Él ya las conoce? Él ya las conoce. Entonces, ¿para qué se las enseño? Dígame algo. Cuando usted va por la calle, a ver, hermanas, porque siempre es con los hermanos, pero va a ser con las hermanas, cuando va ahí al mercado y ve al carnicero así, bien Pepe el Toro, así, y usted empieza así a verlo y dice, ay, y mi marido con su panzota, así como que de repente empieza ahí la serpiente a seducir sus sentidos y a decir, mira, ya viste esos conejos de Energizer. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Usted corre a su Biblia para ver qué dice Deuteronomio? ¿O dentro de usted Cristo le dice adultera al que se le antoja? Nada más porque se le antoja y no se adultera. ¿Usted tiene que correr a su Biblia a ver qué dice Deuteronomio? ¿O el Espíritu o Cristo que vive en usted le dice, oye, eso que tú estás haciendo no está correcto? El panzón allá en la casa te está esperando con todo su amor. Ponlo a correr, ya no le des de comer tanto, pero para con eso, no estés viendo al carnicero. ¿Sí o no? Usted tiene que correr a la Biblia a ver qué la Biblia dice respecto a que el carnicero se le está antojando, o dentro de usted Dios mismo le dice, eso es incorrecto y eso no está bien. Dios me dice que es incorrecto. Repita, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Cristo. ¿Verdad que yo no tengo que ponerme a leer lo que dice Deuteronomio para saber que si robo estoy haciendo algo que no es correcto? ¿O yo tengo que leer Deuteronomio para saber que no puedo robar? ¿O tengo que leer Deuteronomio para saber que no puedo enamorar a los hermanos y a las hermanas?
Pues hay personas que le dicen a la iglesia: usted tiene que aprenderse lo que dice la Torá para que sepa cómo tiene que vivir en la voluntad de Dios, porque mientras usted ignore los misbot o los mandamientos que Dios le dio a Moisés, usted no sabe cómo debe de vivir y usted está mal. Y entonces Cristo en mí, repita, Cristo en mí es Dios. Él fue el que creó los mandamientos. Él fue el que dio los mandamientos. ¿Cómo yo le voy a decir a Cristo: oye, apréndete todo esto que le diste a Moisés? ¿Cómo podemos perfeccionar lo perfecto? Le pregunto, ¿Cristo es perfecto? Amén. Y en los versículos que vimos hace rato decía: a fin de presentar a todo hombre perfecto ¿en quién? Repita, Cristo es perfecto. Yo soy perfecto en Cristo. ¿Usted puede perfeccionar lo perfecto dándole leyes y mandamientos o ya es perfecto? Entonces, ¿para qué carajos le voy a dar leyes y mandamientos a lo perfecto si ya es perfecto? Y nunca el plan de Dios fue darle leyes y mandamientos a Adán para que fuera perfecto, sino para que entendiera que era pecador y que cuando viniera Cristo se tenía que morir. Aleluya. Amén. ¿Cómo podemos enseñarle a Cristo, el Verbo que es Dios, a vivir mandamientos y leyes escritos si es Dios? ¿Tú le puedes enseñar a Dios a ser Dios? Pues esta gente que quiere vivir en la ley, o que enseña a la iglesia a vivir en la ley, le quiere enseñar a Dios cómo ser Dios. Le están diciendo a Dios: apréndete los mandamientos que tú mismo le dices a Moisés. O sea, aprende a ser Dios. Cristo es Dios. Repita, Cristo es Dios. Repita, Cristo es la verdad. Y esta verdad está en mí. Y esta verdad que vive en mí no necesita leyes ni mandamientos escritos fuera de mí para obedecerse a sí mismo. Porque si la verdad está en mí, y si Cristo está en mí, y si Dios está en mí, yo soy obediente por causa de esa verdad y de ese Dios que vive dentro de mí. Mientras no entendamos estos misterios, muchos seguirán tratando de enseñarle a los hombres a vivir en Adán con leyes y mandamientos externos fuera de ellos, en lugar de enseñarles a vivir dependiendo de Cristo que es Dios dentro de ellos. En lugar de enseñarles a vivir en el nuevo pacto, en una nueva creación, con la vida Zoe de Dios en Cristo que vino a vivir a nosotros. Y a la cual no le puedes enseñar leyes y mandamientos escritos porque es Dios. Fíjate lo que te voy a decir y apúntalo ahí para el Facebook. Es verdaderamente ignorante tratar de enseñarle a Cristo que es Dios dentro de mí, mandamientos y leyes para que los obedezca. Eso es de gente ignorante, hermano, que no entiende el nuevo pacto. Es de gente que no entiende que lo perfecto es Cristo, que Cristo es Dios, que Cristo está en mí y que no le puedo enseñar mandamientos. Tratar de enseñarle mandamientos a Cristo para que los obedezca es muy ignorante. Es que unos son los mandamientos de las tradiciones y otros son los mandamientos que estaban dentro del arca y otros fuera del arca, y te la quieren acomodar y te la quieren aplicar a fuerza, que tienes que guardar esos mandamientos. Cuando Cristo en mí me hace obedecer al Padre por su propia naturaleza. Amén. ¿Sí o no? Entonces, Adán, el viejo hombre, el diablo, como ya lo vimos la semana pasada, él necesitaba mandamientos y leyes escritos porque Dios estaba fuera de él. Pero la iglesia, que es el nuevo hombre, que es la nueva creación, que es el cuerpo de Cristo y que Dios vive dentro de ella, no necesita mandamientos fuera, porque el Espíritu es la palabra dentro de ella que nos lleva y nos conduce a vivir en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. ¿Amén? ¿Sí o no, amén?
¿Sí o no, miren? Usted puede guardar los 613 misbot o mandamientos escritos en la Torah y seguir muerto como el joven rico. Mire, esta historia es impresionante. Vaya a Marcos 10. Vamos a ver esta historia porque esta historia me conmueve. Me conmueve porque este hombre realmente se esforzaba por hacer el bien. Pero 10:17, por favor. Este joven se esforzaba por hacer el bien. Se esforzaba por obedecer la voluntad de Dios a través de los mandamientos dados a Moisés. Pero él no entendía que venido Cristo, todos esos mandamientos y ese Adán tenían que morir a fin de que la simiente de Cristo, que es Dios, le diera vida al hombre y le hiciera obedecer la voluntad del Padre al hombre viviendo dentro de él. Mire cómo dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Síganme. Vamos a leerle hasta el 23. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven entonces respondiendo le dijo: Maestro, ¿qué le dijo? Maestro, todo esto, todos los mandamientos escritos en la ley los he guardado. Le pregunto, ¿el joven se había esforzado? Sí. Ahora la pregunta es, ¿sí los había guardado todos? Muy difícilmente todos. Pero él se había mantenido haciendo el bien, se había mantenido en la bendición del bien, se había esforzado en la bendición del bien. Y mire lo que le dice Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígame. ¿Tomando qué? ¿Qué le dijo Jesús que tenía que tomar? Porque ¿para qué se necesita la cruz? ¿Para matar a quién? Mira lo que le está diciendo Jesús. Le dice: vende todo lo que tienes, ven y sígame tomando. ¿Qué le está diciendo? Adán, te tienes que morir. No seas mentiroso. Oye, Adán, eres tan mentiroso que dices que guardaste los mandamientos. Los mandamientos no eran para guardarlos. Los mandamientos eran para mostrarte que eras un pecador muerto y que la ley no podía justificarte ni podía darte vida, porque en Adán no podía ser obediente. Así es que, Adán, lo que tienes que hacer es seguirme tomando tú. ¿Qué le está diciendo Cristo? Para seguirme te tienes que morir. No seas mentiroso. Para seguirme tienes que tomar tu cruz y morirte, porque mientras Adán no muera, tú no puedes guardar ni ser obediente a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el siguiente versículo. El joven afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas. Le pregunto, ¿Adán pudo guardar el mandamiento que le dio Jesús? Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y entonces habrás guardado la ley. ¿Pudo guardar ese mandamiento? ¿Por qué? Porque Adán no puede obedecer. Mire lo que le está diciendo Cristo: no es por guardar mandamientos que tú obtienes vida eterna. La vida eterna se obtiene porque matas a Adán en la cruz. Y una vez que matas a Adán en la cruz, el nuevo hombre creado en Cristo puede obedecer la voluntad de mi Padre. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué necesitaba este hombre? ¿Guardar mandamientos o morir? ¿Necesitaba guardar mandamientos o matar a Adán? Para ser perfecto, ¿qué necesitaba? Le pregunto, ¿Adán podía vender sus bienes y darlo a los pobres? ¿Qué hizo Adán cuando Jesús le dijo: vende tus riquezas y dáselas a los pobres? Repártelas. ¿Qué hizo Adán? ¿Tomó la cruz y lo siguió o le corrió?
vecino y dile: Adán no puede obedecer a Dios. Adán va a esforzarse por obedecer, va a guardar muchos mandamientos, pero va a haber un día en el que un mandamiento que le sea dado no lo va a poder obedecer, porque Adán, mientras no tenga la vida de Dios, va a desobedecer y a rebelarse a la voluntad del Padre. Entonces quiero que entienda esto: el hombre llamado Adán no cambia dándole una lista de mandamientos, de reglas y de leyes que debe de cumplir. Por eso aquellos lugares a donde usted va y le ponen una lista: usted ya no puede bailar, usted ya no puede beber, usted ya no puede drogarse, usted ya no se puede juntar con sus primos, ya no se puede juntar con sus tíos, ya no puede hacer esto, ya no puede fumar, ya no puede ir a la carnicería sin su marido, ya no puede ir a la estética sin su mujer. Todos aquellos lugares en donde te dan una lista de cosas que no debes de hacer, no pueden perfeccionarte, ni te pueden cambiar ni transformar. Repita: yo no puedo ser perfeccionado por leyes y reglas. Adán no fue perfeccionado por leyes y reglas. ¿Cómo fue perfeccionado Adán? Dándole a Cristo. La única forma en la que el hombre puede llegar a ser perfecto y puede cambiar su vida es impartiéndole a Cristo como la vida soy de Dios. Denle un aplauso al Señor. El hombre no cambia su vida dándole una lista de mandamientos y leyes escritos que debe de cumplir. El hombre solamente cambia su vida si le damos a Cristo para que Cristo lo haga libre de Adán. ¿Amén? ¿Qué necesita el hombre? ¿Leyes y mandamientos o a Cristo? ¿Verdad que las leyes y los mandamientos no pudieron cambiar a Adán? ¿Quién cambió a Adán? ¿Quién lo hizo un nuevo hombre? ¿Quién le dio una vida nueva? Por eso usted se puede congregar en la congregación más grande de todo el planeta, y su congregación puede ser de millones de personas, y usted seguir muerto si Cristo, la simiente de Dios, no vive dentro de usted. Porque no es una iglesia la que me hace vivir una vida nueva, es la simiente de Cristo en mí la que me permite ser un nuevo hombre perfecto. No es cambiarme de congregación lo que me permite vivir una vida nueva. Lo que me permite vivir una vida nueva es cambiar la simiente de Adán a Cristo para vivir como un hombre perfecto en la voluntad del Padre a través del árbol de la vida. Ponte a ver a la persona que está a tu lado y dile: lo que tienes que cambiar es tu mentalidad. De Adán a Cristo. Lo que tienes que cambiar es tu simiente, de Adán a Cristo. Cuando cambias tu simiente, cambiando tu mentalidad, entonces cambia tu vida. Mientras tu simiente no cambia tu vida, aunque brinques de congregación en congregación. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando entendemos que Adán nunca tuvo la vida Zoe de Dios que Cristo trajo a los hombres, podemos entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto que te voy a decir es bien importante y necesito que lo aprendas. Requiero de estos minutos de tu atención de una manera absoluta, porque voy a hablar de algo que a lo mejor tú lo conocías o ya lo conocías, pero que si se lo explicas a la gente, le vas a bendecir grandemente su vida. ¿Estás listo? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Porque no son dos pactos, porque solamente hay un pacto eterno. El antiguo pacto y el nuevo pacto no son dos pactos diferentes, son parte de un mismo pacto eterno, pero que consta de dos cosas diferentes. Tampoco son dos libros de la Biblia o de las Escrituras. Muchos dicen: el antiguo pacto está en la ley, el nuevo pacto está en la gracia. Uno es un libro en lo viejo, otro es un libro para lo nuevo. Este era un pacto viejo, este es un nuevo pacto. Repita: no son dos pactos, ni son dos libros, es un solo pacto con dos mentalidades diferentes. La ley,
escúcheme, ya no repita, ahora escúcheme. La característica de la ley es que en la ley vive Adán, un hombre con una mente perversa, un hombre con una mente enemiga de Dios, reprobada, vana, entenebrecida. Eso es la ley. La ley habla de un hombre sin la vida de Dios, que se hizo enemigo de Dios y que Dios le dio leyes tratando de cuidarlo. El nuevo pacto habla de la mente de Cristo en mí. El nuevo pacto habla de la vida Zoe de Dios viniendo a vivir dentro de mí por la vida de Cristo, para que yo tenga la mente de Cristo y yo tenga los caminos del Padre y los pensamientos del Padre. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto no es que son dos pactos, ni es que son dos libros. El nuevo pacto y el antiguo pacto y el nuevo pacto habla de la diferencia de dos mentalidades. Adán, que tenía una mente enemiga de Dios, y en el nuevo pacto la iglesia, que tiene la mente de Cristo y puede pensar como Dios piensa y caminar en los caminos del Padre. ¿Me estoy explicando? Fíjese qué interesante. Mientras no entendamos este misterio, seguiremos tratando de cambiar la naturaleza y la mentalidad del hombre con libros, con leyes, con mandamientos, con reglas externas. Mientras usted no entienda que el antiguo pacto era la mente de Adán y que el nuevo pacto es la mente de Cristo, usted va a tratar de cambiar al hombre no con Cristo y su mente de Cristo, sino con libros, con mandamientos, con reglas, con leyes, y le va a decir al hombre: ¿quieres que tu vida cambie? Tienes que entender todo lo que Dios quiere de ti. Cuando lo que Dios quiere de ti es que seas una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo. Amén. Alguien que no entiende lo que es el nuevo pacto y que es la mente de Cristo, la vida Zoe de Dios venida al hombre, esa persona que no entiende la vida Zoe que Cristo trajo a nosotros en el nuevo pacto para hacernos nuevas criaturas, para hacernos nuevos hombres, para hacernos hombres perfectos con la mente de Cristo, siempre va a tratar de darte leyes escritas, mandamientos escritos a fin de cambiar tu vida. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La única manera, repita conmigo, la única manera de terminar con la desobediencia de Adán es matándolo en la cruz, y la cruz es Cristo. ¿Por qué la cruz es Cristo? Le voy a explicar para los que no habían llegado cuando yo lo expliqué. Históricamente la cruz fue un palo de madera, ¿sí o no? Históricamente eso es la cruz. Espiritualmente, ¿quién es la cruz? ¿En dónde muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre? ¿En una cruz de madera o en Cristo? Espiritualmente hablando, la cruz se llama Cristo. Porque cuando Cristo viene a mi vida, el viejo hombre muere a través de la venida de Cristo, y el nuevo hombre, que es la iglesia, es engendrado a través de Cristo en mí. Así es que esa cruz en la que fue subido Jesús es históricamente una figura de lo que acontecería en mi vida espiritualmente cuando yo tomara mi cruz, que es Cristo, y Cristo matara a Adán y le diera vida al nuevo hombre, que es la iglesia a través de mí. Pues, ¿cuál es la cruz? ¿Una madera o Cristo? Cuando Jesús decía, o cuando Cristo decía: ven en pos de mí, toma tu cruz y sígueme, ¿qué decía? Toma tu cruz, ¿era toma un pedazo de madera o toma a Cristo? Porque cuando Cristo viene a vivir en mí, ¿quién es el primero que muere? Adán. Y cuando Adán muere, entonces la iglesia, que es el nuevo hombre y que es la simiente de Cristo multiplicada en mí, se puede manifestar a través de mi vida. Abba, Padre. Entonces la única manera de terminar con la desobediencia de Adán es impartiéndole la vida de Dios en Cristo y no llenándolo de conocimiento de libros, mandamientos, leyes y reglas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está aprendiendo, mi hermano? ¿Realmente está aprendiendo?
aprendimos que teníamos que ser salvos de la muerte producida por el pecado de Adán. Nos enseñaron que teníamos que ser salvos de la muerte que produjo el pecado en Adán y que pasó a nosotros por descendencia de Abraham como sus hijos. Pero lo que jamás nos enseñaron y lo que jamás aprendimos es que Adán nunca tuvo la vida Zoe de Dios y que esta vida Zoe de Dios fue impartida en nosotros a través de Cristo y no de Adán. Entonces usted tiene que entender algo, mi amado, esta mañana o esta tarde. Cuando Cristo vino a su vida, usted no solamente fue salvo de la muerte que le produjo el pecado. No. Cuando Cristo se manifestó en nuestras vidas, cuando tomamos nuestra cruz y esa cruz hizo que el viejo hombre muriera y nos hizo nacer en un nuevo hombre, en la simiente multiplicada de Cristo en nosotros, no solamente fuimos libres de la muerte que Adán produjo por el pecado, sino que pasó algo más poderoso. La vida de Dios que nunca estuvo en Adán, ahora viene a vivir dentro de nosotros para que seamos constituidos el templo de Dios y del Espíritu Santo que Adán nunca fue. No solamente Cristo vino a salvarme de la muerte por causa del pecado. Eso fue el resultado de lo que Cristo hizo en mí. Pero lo más importante que Cristo hizo en mí es que trajo la vida Zoe de Dios que Adán nunca tuvo. Y por cuanto Cristo trajo la vida Zoe de Dios a mi vida que Adán nunca tuvo, yo voy a hacer algo que Adán nunca hizo: ser obediente a la voluntad de Dios. Repita, Adán no pudo ser obediente a la voluntad de Dios. Adán fue rebelde a la voluntad de Dios porque no tenía la vida Zoe. Pero cuando la vida Zoe de Dios es dada en Cristo a mi vida, yo tengo una característica que Adán nunca tuvo. Ahora yo tengo la vida Zoe de Dios que me permite obedecer a Dios, que me permite vivir en la voluntad de Dios y que me permite ser uno con Dios como Adán nunca lo fue. ¿Qué hubiera pasado? Permítame preguntarle algo. Imagínese que la vida de Dios hubiera estado en Adán. ¿Él hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? No. ¿Por qué comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque la vida de Dios no estaba en él. Entonces, imagínese usted con la vida de Dios. ¿Va a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? No. ¿Se da cuenta lo que nos fue dado en Cristo? Porque muchos dicen, es que en Cristo yo fui libre de la muerte y del pecado. Sí, eso está chido, pero eso fue después. O sea, cuando Adán comió, antes de Adán, la pregunta no es si Adán comió y se hizo pecador, porque todos sabemos que Adán comió y se hizo pecador. La pregunta es ¿por qué comió? ¿Por qué comió? Porque no tenía la vida de Dios. ¿Por qué se hizo pecador? Porque no tenía la vida de Dios. Así es que Dios resuelve Dios mata dos pájaros de un tiro. Miren, Adán no tenía la vida de Dios, comió y se hizo pecador. Cristo trae la vida de Dios, nos quita el pecado y la muerte por haber comido Adán del árbol de la ciencia, pero además nos da la vida que Adán no tenía, para que nunca seamos desobedientes y rebeldes. Denle un fuerte aplauso a mi Padre. ¿Cuántos entendieron eso? Ya no estamos en pecado, ya no estamos muertos, pero además tenemos algo que Adán no tenía. ¿Qué tenemos? Y si tenemos la vida de Dios en Cristo, seguramente no comeremos del árbol de la ciencia como Adán comió. Es decir, Dios dice, para que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó con Adán en el huerto, de que la serpiente lo sedujo y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, le voy a dar mi vida. Y si le doy mi vida, a él nunca se le va a volver a tocar el árbol de la ciencia. Qué tremendo, mi hermano. Qué poderoso. Qué poderoso es esto. Qué poderoso entender que
Adán no tenía la vida de Dios y solamente su relación con Dios era externa. A través de sus instintos y de sus sentidos naturales, cuando Dios se paseaba en el huerto del Edén y Dios hablaba con Adán. Pero como él nunca tuvo la vida Zoe de Dios, nunca Adán tuvo comunión ni intimidad con Dios dentro de él, como ahora usted y yo la tenemos. ¿Dónde está el Padre hoy en día? ¿Fuera o dentro? ¿Dónde hablo con el Padre? ¿Fuera o dentro? Yo no entiendo porque algunos dicen, estoy hablando con Dios que me dio una respuesta. Y yo le digo, oiga, si yo necesito que Connie me dé una respuesta, necesito esperar que me mande un telegrama o que me mande un mensaje inbox o nomás, oye Connie, ¿qué piensas de esto? ¿Qué hace usted? ¿Dónde está Dios? ¿Esto qué respuesta está esperando? Y yo he platicado con la respuesta, ay, déjenme recibir una respuesta de Dios. Digo, sí, yo también le voy a enviar una carta para ver si nos responde. Usted está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Cómo son las respuestas de Dios en sus hijos? Oye Felipe, ¿estás poniendo atención a lo que estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo necesité para que Felipe me respondiera? Porque ¿dónde está nuestra comunión? Oye, primo Eduardo, ¿estará bien que el 15 de septiembre vaya yo a tu casa? ¿Oigo? ¿Cómo es esa comunión? Lejana. Una comunión lejana necesita una respuesta lejana, pero una comunión interna, ¿cómo es la respuesta? Voltea a la persona que se satura y dile, aprende a escuchar las respuestas de Dios inmediatas dentro de ti. Porque muchas cosas que Dios ya te dijo sí, tú sigues esperando la respuesta porque no has aprendido a que ahora Dios vive dentro de ti, no fuera de ti como con Adán. Muchos siguen viviendo como Adán, esperando que Dios se pasee por el huerto para hablar con él. Adán, para hablar con Dios, ¿qué necesitaba? ¿Hablar dentro o esperar que Dios se paseara en el huerto? Adán tenía que esperar que Dios se paseara en el huerto para hablar con él. Te pregunto, ¿tú tienes que esperar que Dios descienda para hablar con él? ¿O Dios vive dentro de ti y hablas con él cuando se te pega la gana? Porque hay unos que esperan que los domingos baje para hablar con él. Ay, vamos a alabar, vamos a adorar fuerte para que él baje y hablamos con él. Cabezones. Amén. Den un aplauso al Señor. Entender que somos una nueva creación en Cristo implica entender que Adán tiene que morir, porque el propósito de Dios se cumple en Cristo, como lo dice Efesios 3:11. Entonces, mire lo que le voy a explicar. Adán era necesario como una vasija solamente para manifestar a Cristo. Pero una vez que Cristo se manifiesta y Dios cumple su propósito en Cristo, Adán ya no lo necesitamos. Por eso debe de morir, a fin de que Cristo se manifieste en su iglesia, que es su simiente multiplicada, y cumpla a través de nosotros el plan eterno de Dios en la tierra cronológicamente. Pero la redención es algo más grande que solamente salvar al hombre de la muerte y del pecado. La redención implica darle al hombre la vida Zoe de Dios. Dile, una nueva criatura significa que tengo algo que Adán no tenía. Ser nueva criatura significa que la criatura anterior no tenía lo que yo tengo. Como nueva criatura tú tienes la vida de Dios que la primera criatura llamada Adán no tenía. La primera criatura llamada Adán no tenía la vida de Dios. Cristo vino para hacernos nuevas criaturas, y la diferencia entre la nueva criatura y la criatura vieja es que la nueva criatura tiene la vida Zoe de Dios dentro de él, que Adán no tenía. Eso es muy poderoso, hermano. Porque hoy en día se predica que Cristo te redimió del pecado, que Cristo te redimió de la muerte, pero yo escucho muy poco a ministros competentes del nuevo pacto ministrar que la vida Zoe de Dios se manifestó en Cristo para hacernos nuevas criaturas,
y hacernos diferentes a Adán como criatura sin la vida de Dios. Ahora fíjese, le voy a hablar algo bien importante, amén. Pero primero vamos a decir salud. Voy a abrir mi agua. ¿Ok? Vaya a la primera carta a los Corintios 15:42. Con esto voy a acabar. Mire lo que dice primera carta a los Corintios 15:42. ¿Está atento, mi hermano? ¿Me están atentos? Mire lo que dice. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, repita cuerpo animal. Repita cuerpo animal. ¿Está hablando de los animales o del hombre? Repita, el cuerpo del hombre es un cuerpo animal en Adán. ¿Cómo es el cuerpo de Adán? Un cuerpo animal. Ahora fíjese, resucitará cuerpo espiritual. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, repita, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal es de la primera creación, el primer Adán. El cuerpo espiritual es de la nueva creación. Amén. Libre de Adán, la nueva criatura en Cristo. Amén. Dice, así también está escrito. Póngame atención. Fue hecho el primer hombre Adán, alma. ¿Qué fue hecho el primer hombre? Repita, el primer hombre era alma viviente. Repita, el primer hombre es alma viviente. Y nosotros ya vimos que esa alma es Neshama y es Nefesh, ¿sí o no? Es la vida de un ser viviente y la comunión que Dios tenía con los santos, ¿sí o no? La conciencia que Adán tenía de los santos de Dios, amén. Dice, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. El primer Adán es Adán, el postrer Adán es Jesús, amén. Repita, más lo espiritual no es primero. ¿Qué es primero? Dice, lo espiritual no es primero, sino que ¿se acuerda que muchas veces dijimos que aquí Pablo se había cometido un chascarrillo, un errorcillo? O que nosotros pensábamos que el hombre sí era espiritual, pero se convirtió animal y después tiene que volver a ser espiritual. ¿Se acuerda de eso? Ahora fíjese lo que dice Pablo. Repita, lo espiritual no es primero. O sea, lo espiritual estaba en el primero Adán. No, dice, lo espiritual no está en el primer Adán, sino que estaba en el primer Adán, lo animal. Entonces, en el primer Adán no había nada espiritual, todo era animal. Y luego en el postrer Adán, que es Jesús el Cristo, viene el hombre espiritual. Amén. Ahora fíjese lo que dice. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El 48. Cual el terrenal también los terrenales, y cual el celestial también los celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del Adán terrenal o el animal, traeremos también la imagen del espiritual o celestial. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De qué? De animales a espirituales, de terrenales a celestiales. Todos seríamos transformados. ¿En quién? ¿Quién nos daría esa transformación? Le pregunto, ¿esto va a suceder o ya sucedió? Porque ¿dónde está Cristo? ¿Sabe por qué la religión sigue esperando que Jesús regrese? Porque no han entendido que Cristo es espíritu y Cristo ya regresó en el espíritu.
y ya vive dentro de mí. Ahora, a lo que lo quiero llevar es a esto. Vaya al versículo 45 nuevamente, porque aquí 45 y 46, y escuche lo que le voy a decir. Si usted entiende esto, usted va a entender quién es la bestia. Amén. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Porque la religión está esperando que la bestia sea el anticristo y que sea. ¿Quién es la bestia? Miren lo que dice en primera carta a los Corintios 45. Fue hecho el primer Adán, ¿alma qué? Repita, alma viviente. El primer Adán, ¿qué era? Pero ahora dice lo que dice el 46. Ponga atención a lo que dice el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo... Repita, animal. Déjeme explicarle que aquí hay una diferencia entre la palabra alma viviente que Adán fue creado y hombre animal que después dice Pablo que era el primer Adán. Le voy a explicar. Dios creó al hombre alma. La palabra alma es psuje y significa un hombre, un ser viviente, una persona. Amén. ¿Qué fue lo que Dios creó? Una persona viviente y un ser viviente llamado. Ese es el alma viviente. Un ser, una persona llamada Adán. Pero fíjense lo que dice. Cuando Adán, alma viviente, come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, repita, ¿él comió? ¿Qué entró a él? El pecado. Y él se convirtió en animal. Repita, en animal. ¿En qué se convirtió? En animal. Déjeme decirle lo que significa animal. La palabra animal es psúgicos. La palabra alma es psuje. La palabra animal es psúgicos. Aparentemente es una derivación psúgicos de psuje. Pero psuje es alma, persona o ser viviente. Pero mire lo que significa psúgicos, animal. Significa bestia. ¿Qué significa? Bestia. Le pregunto, Adán era una alma viviente. Era un ser y una persona viviente que comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado entró a vivir en él y él se convirtió en un animal. ¿Qué es un animal? ¿Quién es la bestia de Apocalipsis? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Dios sabe que si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás una bestia y serás igual que... ¿Serás igual que quién? ¡Que Dios! ¿No le dijo y serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Por qué comió la mujer de ese árbol? Porque ella será igual a quién. ¿Qué es una bestia? Repite, una bestia es un hombre animal que quiere robarle la gloria a Dios y quiere ser igual que Dios. ¿Qué es una bestia? ¿Quién es la bestia de Apocalipsis? ¿No es aquel que se quiere centrar en el trono de Dios y quiere recibir la honra que le corresponde a Dios? Adán, cuando la serpiente se le manifiesta a la mujer, le dice: no es cierto que te vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que comas de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol, serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y dice que la mujer vio el fruto y lo vio bueno, agradable y codiciable y se lo comió. Amén. Este sujicos animal en lo que se convirtió Adán. Adán era un alma viviente que después de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal se vuelve una bestia, un hombre animal, bestia, psúgicos. Representa la naturaleza más baja del ser creado. Representa la naturaleza bestial en la que el hombre se convirtió por causa del pecado. El hombre no era una bestia, un animal. El hombre era un alma. Pero esta alma, cuando se hizo uno con el pecado, se denigró aún más. Convirtiéndose en un hombre animal y bestia.
Ahora le voy a preguntar, ¿usted ha leído que en la Biblia Salomón habla de este tipo de hombre? Miren cómo dice Eclesiastés 3:16. Vamos a ver en lo que se convirtió Adán después del pecado. Eclesiastés 3:16. Mire lo que dice. Connie. Bueno, mire lo que dice. Le vamos a dar hasta el 21, Felipe. Escúcheme. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Hasta el 21. Y dije yo en mi corazón, esto es Eclesiastés escrito por Salomón, por el rey Salomón. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío los juzgará Dios. ¿A quién va a juzgar Dios? ¿A los justos? Ya los juzgó de hecho, ¿no? A los justos y a los impíos. Dice, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Fíjese lo que dice Salomón. Dije en mi corazón, es así, por causa de las hijas de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes. ¿Son semejantes a quién? ¿De quién está hablando Salomón? Está hablando de Adán después de la caída. Está hablando del hombre después de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren lo que dice. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a quién. ¿A quién es el hombre semejante después? Después de comer del árbol de la ciencia y de hacerse pecador, ¿a quién se hizo semejante a Adán? Porque se hizo un sujicos, que es un hombre animal o una bestia. Miren lo que sigue diciendo Salomón. Son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Cómo? Dice Salomón que lo que le sucede a los hombres, a los hombres después del pecado, y lo que le sucede a las bestias es el mismo suceso. Repite, a Adán y a la bestia le pasaba lo mismo. ¿A qué se refiere que le pasaba lo mismo? Sigue diciendo, mueren los unos, así mueren los otros. ¿Qué le pasaba a una bestia? Se moría. ¿Qué le pasaba a Adán? ¿A dónde iban los dos? Al hoyo. Adán no tenía vida eterna, mi hermano. Adán no tenía resurrección de los muertos. Adán estaba muerto y estaba muerto. Adán era igual que una bestia. Adán era igual que un caballo. Adán era igual que un buey, que una mula. Una mula se muere y se va al polvo. Adán se moría y ¿qué le pasaba? Iba al polvo. ¿Por qué? Porque no es hasta que Cristo viene a salvar al hombre que todos los que estaban en el polvo, sus espíritus son salvos para regresar a Dios. ¿Está entendiendo? Hasta que Cristo vino, Él descendió a las partes profundas de la tierra para salvar la cautividad, o sea, los que estaban como bestias ahí en el Hades, en el lugar de los muertos, preso su espíritu en la carne de Adán. Y dice que Él llevó cautiva la cautividad, es decir, Él tomó esos espíritus y los llevó nuevamente con el Padre. Pero dice que antes de que Cristo viniera, le pasaba lo mismo a la bestia que al hombre. Dice, un mismo suceso, mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. ¿Cómo dice? Ni tiene más el hombre que la bestia. ¿Cómo era Adán y una bestia? Igual. ¿A dónde iba la bestia cuando moría? ¿Y a dónde iba Adán cuando moría? Ay, ese rancito es de cuidado, ¿eh? ¿Qué más dice? Y luego mire lo que dice. Porque toda es. Ah, no, ¿era el 19? ¿Dónde me quedé? ¿El 19? ¿Ya lo habíamos leído?
Porque no, eso ya lo leímos, el 20. Así. Hermano, tú eres el que le estás poniendo, tú dices que sí, ya lo leímos o no. El 20. El 20. Todo va. ¿A dónde iba la bestia? ¿A dónde iba Adán? Todo es hecho polvo y todo vuelve al mismo. El 21, hermano. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Te pregunto, ¿Adán subía arriba al Padre o se quedaba igual que la bestia abajo en la tierra? ¿Qué se hizo esta alma viviente que Dios creó? Y después de comer, ¿qué se hizo? Se hizo un sujicos, se hizo un hombre animal, y ese hombre animal era igual que una. Hermano, ¿qué diferencia hay entre el ganado y Adán? ¿Cuántos quieren vivir en Adán? ¿Qué diferencia hay entre un caballo y Adán? El caballo tiene espíritu de vida, ¿no? Y Adán también. Diga, oh my God. Diga, oh Dios mío. Ahora fíjense lo que le voy a decir, porque ya estoy acabando, con esto acabo. ¿Qué característica tiene este hombre animal o bestia, sus hijos? Que desea ocupar el lugar de Dios, o desea ser como Dios. No quiere que se le dé la gloria de Dios, sino él se quiere llevar la gloria de Dios. ¿No fue eso lo que hizo Eva? Ya le expliqué. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No te morirás, sino que Dios sabe que el día que tú comas serás igual a Dios. Y cuando le dijo serás igual a Dios, a ella se le abrieron así los ojos, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos y codiciable para comérselo. ¿Sí o no? Ahora vean lo que pasó, Daniel 4:19. Daniel 4:19 habla la historia de Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Estoy acabando con esto y acabo, Dice, vámonos rápido, Felipe. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo de cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Vea, lo que le está diciendo Daniel al rey. Fíjate. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con él el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será. ¿Cómo? Repite: que echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como se apacientan los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da quien él quiere. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Queriendo ocupar el lugar de Dios y diciendo que lo que había construido se debía a su grandeza. Síganle. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo, ¿qué
estaba haciendo Nabucodonosor? No estaba dando la honra a Dios. ¿A quién se la estaba dando? Sígale. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Sígale. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Sígale. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que qué? ¿Que qué? ¿Qué le había dicho Daniel? Que le tenía que dar la honra a quién. Que quién había construido todo en Babilonia, Dios. Y miren lo que dice Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con la fuerza de qué? Ya no le está dando la gloria a Dios. Ya no fue Dios, fue él con su poder. ¿Y para gloria de qué? ¿Para gloria de Dios o de su majestad? Miren nada más. Daniel le advirtió: por cuanto no vas a reconocer a Dios y te vas a querer dar a ti la gloria, vas a terminar como una bestia. Y sígale por favor al 31. Aún estando la palabra en su boca del rey, cuando una voz del cielo así te dice: rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Sígale. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y le da a quien Él quiere. No es tu gloria ni tu majestad, es de Dios. Sígale. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, ¿y qué? Comía hierba como quién, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Repita: la bestia llamada Adán es un hombre que pretende ocupar el lugar de Dios, que pretende robarle la gloria a Dios, que pretende que le den a él la gloria que le corresponde a Dios. Ese estuche de monerías es Adán, mi hermano. Adán es un sujicos que después del pecado se hizo un hombre animal, una bestia que se opone a la gloria de Dios, y él quiere que se le dé la gloria. Es Eva abriendo los ojos cuando ve que puede ser igual a Dios. Es Nabucodonosor diciendo que es para su gloria lo que edificó en Babilonia, cuando lo que edificó en Babilonia fue Dios. Es aquella bestia que quiere sentarse en el trono de Dios y ocupar el trono, y quería ocupar el lugar de Dios, llamado Nerón, a quien Dios destruyó con el espíritu de su poder, con el poder de su espíritu. Entonces Adán llama alma viviente a Pablo, llama alma viviente a Adán antes del pecado, pero después del pecado lo llama animal o bestia, sujicos. Porque Adán nunca tuvo la vida de Dios, y Adán terminó convirtiéndose en una bestia. ¿Hasta cuándo fue una bestia Adán? Dice que primero es lo animal y después es lo espiritual. ¿Quién trajo lo espiritual al hombre? Cristo. ¿Quién trajo lo celestial al hombre? Cristo. Repiten: Cristo. Somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre, somos la iglesia con la imagen del hombre celestial. Denle un aplauso fuerte. Póngase en sus pies, mi amado. Póngase en sus pies. Te doy gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por este mensaje. Sigue impartiendo, Señor, de tu sabiduría a nosotros. Permite que sigamos creciendo, Dios. Agradecido, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Agradecido por lo que tú nos estás dando. Agradecido, Dios. Levante su voz.
acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Levante su voz, estamos acabando. Si acaso se me nubla la pasión de mi mirada. ¿Cuántos quieren el madero? Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la Gracias, Dios. ¿Cuántos quieren la cruz? ¿Cuántos necesitamos la cruz? Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque nosotros estamos entendiendo quién es Adán, por qué Adán tiene que morir, por qué Adán no puede venir a estar en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es para una nueva creación, sin este hombre animal, sin este hombre psíquicos, sin este hombre bestia que quiere robarle la gloria a Dios. Padre, enséñanos a vivir en esta realidad a través de Cristo y por Cristo y para Cristo. Amén. Bueno, pues quiero que tome su lugar, por favor. Gracias. Quiero agradecer a Lili Moral, a Teresa de Jesús, Eduardo Durán, al pastor Joel Clemente, Verónica Aguirre, Arnold Fernández de Guatemala, Linda Alba, Guadalupe López, Angélica Tapia, Juan Carlos Moreno,
el pastor Guarací, que nos ve en Porto Alegre, Brasil, la hermana Claudia Ardiles allá en Nicaragua, Laura Gihan dice aquí, Geraldine que está allá en Brasil, la hermana Marta González, a los amados allá en Venezuela, en Santa Cruz, Venezuela, en la iglesia que está allá en Santa Cruz, Venezuela, también un abrazo, nuestros saludos para todos ustedes. Bueno, mis amados, pues deseamos invitarles a, próximamente voy a estar subiendo un anuncio de nuestras reuniones para que ustedes estén al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Por el momento no me resta más que agradecer el favor de su atención, invitarlo para que la próxima semana nos acompañe nuevamente en la culminación de este mensaje y bueno, pues agradecerle por el favor de su atención, que Cristo siga creciendo en usted y le siga llevando en este entendimiento de Dios a una madurez que nos permita vivir en la plenitud en Cristo. Amén. Buenas tardes, buen provecho, me despido de ustedes, lo espero el próximo domingo, salvo cambio de planes que le anunciaré por mi Facebook a partir del mediodía. Bendiciones, buen provecho y buenas tardes. Gracias.